Bienvenidos todos a este video en el que haremos un repaso general de los acontecimientos más importantes de la guerra entre Rusia y Ucrania. Así que si te interesa ver el estado actual del conflicto, lo que se prevé y lo que ya ha ocurrido, pues bueno, quédate a verlo en este video. Bien, empezamos con acontecimientos que, aunque no tienen que ver directamente con la línea del frente, son bastante importantes igualmente y han causado bastante repercusión, como lo son los bombardeos que ha sufrido últimamente Ucrania con drones por parte de Rusia. En un día se registraron 728 drones lanzados en un único día. Esto fue el día 9 de julio. El día 10 se lanzaron otros 415 drones. El del 9, los 728, fueron un récord en su momento. Y ya de por sí se está hablando de que podrían llegar a 1000 en un solo día si la cosa sigue como va. Porque antes 400 en un solo día ya era bastante. Luego fueron aumentando a 500, 600 y ahora vamos con los 700. Si Rusia sigue armando drones con esta rapidez y sigue aumentando su cadena de producción, es de esperarse que llegue a los 1000 en cuestión de tiempo, sin contar que no hay días de descanso como tal. Por ejemplo, como digo, el día 9 se registraron 728, el día 10, el día siguiente, se registraron 415 y el día 8, antes de cumplir el récord, se habían registrado, si no estoy mal, unos 240. Si tengo el dato claro, lo dejaré en pantalla. En todo caso, esto quiere decir que Rusia realmente quiere desgastar a Ucrania y a sus defensas antiaéreas. No es munición fácil de conseguir, aparte de lo cara que es. Por ejemplo, los Patriot que tienen actualmente, o cualquier otra defensa antiaérea, la están saturando el cielo ucraniano, y bastante parte de su industria se ha visto dañada gracias a esto. Sin contar, obviamente, el cansancio que va a tener la propia población, pues al recibir estos bombardeos constantes. Han sido dirigidos a múltiples lugares, ya sea Kiev, dígase Odessa o Kharkiv, cualquier ciudad que se les ocurra, incluso más acercada a Occidente, con las fronteras entre Polonia, por ejemplo. También han recibido bastantes bombardeos, así que realmente no hay ningún lugar como tal seguro y están siendo saturados. Bueno, eso por la parte que no tiene que ver directamente con el frente. Ahora, si nos vamos al frente, bueno, empezando con los acontecimientos en la línea de frente, empezamos por Kamiansk. Esta ciudad estuvo en disputa por 9 meses, así que, bueno, esta ciudad fue bastante complicada de capturar, ya que de por sí está atravesada por un río. Hay parte sur y norte en la ciudad. La parte sur y norte están separadas por un río. De por sí, eso ya sirve como defensa natural. Aparte de la imposibilidad del río, también hay que decir que las propias ciudades son como fortificaciones gigantes. Las casas sirven como fortificación, lo que complica el avance, aparte de que son 9 meses en los que los ucranianos pudieron atrincherarse bastante bien, aguarnecerse. Ahora, aparte de todas estas complicaciones, también hay que decir que hay elevaciones más al norte de la ciudad, en la propia parte norte, ¿no? Así que no solamente había que pasar por un río, por las casas y la buena fortificación, ya el atrincheramiento que tenían los ucranianos, sino que para terminar de capturar Kamiansk había que subir unas elevaciones, unas colinas, para terminar de capturar la ciudad. Ya sin todos estos obstáculos, bueno, luego de que Rusia capturara la ciudad, se esperan, entre comillas, avances más acelerados. Este lugar estaba totalmente estancado por la defensa en Kamiansk, como digo. Así que con la caída de Kamiansk no es que vaya a avanzar los 10 kilómetros, los 15, los 20. No va a ser tan sencillo. Sigue habiendo bastante resistencia. Pero ahora al menos
da la posibilidad, abre las puertas a que ahora Rusia puede mandar ataques otra vez, vuelva a despertar este frente, este flanco, lo que complicaría bastante la situación ya para Ucrania, ya que veremos a continuación también el cómo ha reactivado otros frentes, pues incluso ha abierto nuevos frentes en lugares en los que no se esperaba, está estirando bastante la defensa ucraniana. Así que de ser esto cierto, en Kamiansk, si se llegan a hacer nuevas ofensivas, pues esto se sumaría también a lo mencionado. Vamos directamente con esta información, pues. Bien, en cuanto al alargamiento del frente, haría una mención al Oblast de Kharkiv en Ucrania, entre la frontera de Kharkiv, Oblast ucraniano, y Belgorod, Oblast ruso. En esta zona Rusia ha lanzado pequeños ataques en las localidades de Milove y Ditiarne, más al norte, únicamente para fijar tropas ucranianas, ya que están a un límite ahora mismo las tropas ucranianas en cuanto a mano de obra. Tienen bastantes problemas para reclutar a gente nueva en el ejército, integrar nuevos reclutas, y están teniendo bastantes problemas con la deserción. Es el año en el que más desertores ha habido, al menos registrados en las fuerzas ucranianas. Ahora, si a esto le sumamos que ahora tienen que destinar más tropas a defender nuevos puntos, porque ahora no estamos hablando solamente de Kamiansk, el cual vimos que ha sido un frente que ha despertado y ahora tiene más riesgo sin la defensa que representaba Kamiansk como tal. Ahora, aparte de eso y que tienen que defender Pokrovsk, del que hablaremos más adelante, eh, como si fuese poco, también hago mención a Siversk, en donde también han reactivado varios movimientos y ahora incluso hay nuevos frentes que han creado hace muy poco realmente, como digo, en Milove y Ditiarne. Así que pues más que nada es eso. No es un avance importante, pero pues va a tener cierta repercusión más que nada en la destinación de tropas ucranianas y pues ya su desgastada logística en cuanto a mano de obra. Bueno, aparte de eso, vamos entonces a explicar un poco mejor ya la situación en Siversk de la que mencioné recién. Para poner entonces en contexto la situación en Siversk, hay que decir que es el frente mejor defendido por los ucranianos en esta guerra. Porque normalmente un ataque ruso suele ser con el patrón de primero llega un bombardeo que ablanda la posición y luego los rusos asaltan la propia posición obligando a los ucranianos a retirarse de localidad en localidad repitiendo el patrón hasta que el frente se estabilice tomando todas las localidades que puedan. Normalmente pueden llegar a 3, 4, 5 o más, como veremos en un ejemplo que pondré más adelante. Pero en todo caso, ese es el ataque que normalmente suelen hacer, romper la defensa y avanzar hasta que el frente se estabilice. Eso es lo que han hecho en todos los frentes, pero siempre que intentan repetir el mismo patrón en Siversk, no lo logran. En Siversk lanzan el bombardeo, lanzan el asalto y son repelidos casi al instante luego de avanzar unos pocos metros, sin tomar realmente ninguna localidad importante, si no es que nada, por decirlo, y les complican bastante más el avance. Por eso digo que es la localidad mejor defendida en el frente, bueno, en la guerra, perdón, actualmente. Ya en la actualidad estaríamos viendo que Rusia ha vuelto a lanzar un asalto y esta vez ha tenido unos resultados distintos. Ya han logrado llegar a las primeras casas de la ciudad de Siversk y al norte han lanzado otro asalto en la localidad de Serebrianka. Como verán en el mapa, lo complicado de Siversk es que al sur de Siversk hay campo en el que hay más tropas ucranianas que están defendiendo. En la propia ciudad de Siversk, aparte de ser un centro pues, logístico para toda la defensa, un asalto frontal es bastante complicado. Y al norte tienen la defensa de la propia ciudad de Serebrianka. Ahora, si Serebrianka llega a caer, que ya han lanzado sus primeros ataques, la defensa en el norte para Siversk sería mucho más complicada. Tendría que defenderse de un asalto frontal directamente del oriente y un asalto del norte. Tendría que resistir dos asaltos al mismo tiempo. Y ahora Rusia, aparte de estos dos asaltos, parece que también está intentando consolidar un poco más su posición al sur, eh,
atacando un poco más estos campos para tener más posición. Entonces tendríamos que los rusos están intentando mejorar su posicionamiento en este frente. Vamos a ver si logran mejorar el posicionamiento lo suficiente como para lanzar un buen ataque a Siversk y tomarlo, o van a seguir teniendo bastantes complicaciones con la defensa y los ucranianos empiezan a defender más estos dos frentes, más al norte y al sur, pues para evitar que los rusos sigan mejorando su posicionamiento y o rodeen la ciudad o simplemente que golpeen de distintos puntos al mismo tiempo. Bien, como hemos ido de lo menos importante a lo más importante, antes de ir con Pokrovsk, que es como el punto más importante, el más álgido, el que más repercusión ha estado teniendo mediáticamente, vamos con la región del Dnipro y del Donetsk. Entonces, en la frontera entre estas dos regiones, ya de lo poco que queda del Donetsk en manos ucranianas, pues bueno, los rusos se han encargado de lanzar varias ofensivas para echarlos de aquí. Primero tomaron lo que es Sirka del lado de este río, el Mokry Yali se llama el río, tomando Sirka, Yalta y Komar. Al tomar Sirka, los ucranianos lo que hacen es retirarse de este río, ya que no tenían ninguna forma de recibir recursos de este lado. Luego, los rusos hacen una cabeza de puente en Piduvne y usan esta nueva ciudad de Piduvne, bueno, ciudad, localidad, pueblo, es bastante pequeño igualmente, usan Piduvne como centro de operaciones para lanzar otras ofensivas a Tolstoy, Novakatske, Selenihai, Mirne, entre otras. Ahí estaré poniendo el mapa en pantalla para que vean de qué hablo, marcando los dos ríos, el Mokry Yali, el que los rusos pasaron, y el otro que está por acá en la localidad de Iskra, en donde se bombardeó, se destruyó un puente. Este puente era bastante importante para la logística ucraniana y esto facilitó bastante pues todos los avances que digo, ya que al caer Piduvne, al mismo tiempo se colapsó este puente, como digo, lo que facilitó bastante estos avances. Y lo que se espera a continuación es que, bueno, ya han caído varias localidades, este avance ya ha tenido bastante empuje, y ya al llegar a Iskra, que es lo que muy posiblemente vaya a pasar, nada más tendrían que pasar este segundo río para poder llegar al oblast del Dnipro. Estaré también poniendo acá en pantalla la región del Dnipro para que vean un poco la cercanía que tiene esto. Y bueno, como ya sabrán, Rusia ya ha entrado y ha querido entrar por muchos otros frentes a lo que es el Dnipro. Y bueno, esto sería otra entrada más, como para agobiar un poco más lo que es la defensa en todo el Dnipro. Más allá de todo esto, no es el avance que ponga más en peligro a Ucrania, pero sí es el avance que más empuje ha tenido con todo esto. Entonces veríamos con el tiempo si es que el frente se estabiliza o los rusos alcanzan a tomar Iskra. Pues ya dicho esto, vamos directamente entonces a Pokrovsk. Entonces vamos a hablar del punto más importante de la guerra actualmente, lo que es la ciudad de Pokrovsk. Su importancia se debe a lo siguiente. Primero, tiene un factor defensivo bastante importante, un factor simbólico y aparte un factor logístico. En lo logístico podemos hablar de los nodos ferroviarios que conectan a esta ciudad con varias otras ciudades importantes como lo que es Konstantinivka, Kramatorsk, Sloviansk y Siversk, entre otras cuantas localidades cercanas, ¿no? Entonces, este es el lado logístico. El lado defensivo es los fuertes que tienen en esta ciudad y las tropas que lo defienden. Por el lado de los fuertes, es una ciudad muy bien fortificada, es básicamente una fortaleza gigante. Ha sido lo que ha parado más al ejército ruso en toda la región y lo que ha impedido que el Donbass caiga. También hay que decir que gran parte de los drones que los ucranianos usan los llevan directamente a esta zona, lo que es Pokrovsk. Así que tienen muy buen control en cuanto a drones en toda esta región de Pokrovsk, en todo este frente, ¿no? Lo que han hecho los rusos últimamente es intentar no un asalto frontal, ya que siempre que lo intentan resulta en bajas muy costosas, sino que primero intentar rodear la ciudad por lo que es entre el norte y el oriente, ¿no? Acá lo dejaré en el mapa.
Lo que se ve actualmente es que Rusia intenta desconectar a Pokrovsk con el resto de logística. Al norte, en Rodinsky, hay una carretera que, de ser cortado desde Rodinsky caer, separaría Pokrovsk logísticamente y bueno, sería básicamente un caos. Dejando como única ruta de suministros la carretera que dejaré acá en el mapa, la marcaré, para que vean de cuál hablo ahora. El problema con esto es que de por sí tener una única ruta de suministros da complicaciones para una defensa tan importante y tan amplia como lo es Pokrovsk. En segundo lugar, si se fijan en el mapa, esta carretera está muy pegada al frente y a lo que es Rusia. Hay que recordar que aunque los ucranianos tienen el control de los drones mucho más estable en esta zona, los rusos igualmente siguen teniendo drones. Pueden atacar muy fácilmente esta logística, esta única carretera. Y como si fuera poco, hay que recordar que tienen artillería. Esto está a tiro de artillería. Esto podría provocar muy fácilmente algo similar a lo que estuvimos viendo en el punto anterior de lo que estaba ocurriendo entre el Donbass y el Donetsk, que como dije, al cortar el puente que estaba suministrando a toda esta región, como habrán visto, hubo una serie de avances que no pudieron parar por falta de suministros. Si llega a ocurrir eso acá en Pokrovsk, en el caso de que Rodinsky caiga, únicamente dejarían esta ruta como centro logístico, como vía de suministros, que sería algo similar a lo que ocurrió entre el Dnieper y el Donetsk. Al cortar los suministros, los rusos avanzaron casi sin ninguna oposición, gracias a que los ucranianos no tenían recursos ni ninguna forma de reabastecerse. Ahora, estaríamos hablando de una ciudad mucho más grande que requiere mucho más material para defender. Si únicamente dejamos una carretera que más encima puede estar asediada por drones y artillería constantemente, pues bueno, es cuestión de tiempo para que la ciudad caiga por completo. Sin contar que actualmente, de hecho, los rusos han entrado en la ciudad ya de por sí y se nota bastante una desorganización de las fuerzas ucranianas en la ciudad de Pokrovsk, en la propia ciudad, ya que bueno, para los rusos ha sido bastante sencillo colarse en la retaguardia de los soldados ucranianos y pues realizar bastantes operaciones, por ejemplo, de sabotaje, emboscadas, asaltos y la limpieza de los barrios que están tomando. Así que eso también denota bastante desgaste de las tropas ucranianas que ya están acá. Así que bueno, como tal, ya los días para Pokrovsk están contados, es nada más cuestión de tiempo para que caiga. Pero pues sí, ya hablando ya por último del lado simbólico, hay que recordar que es el punto mejor defendido de los ucranianos y en el que más esperanzas han puesto. De este caer, se vería como la mejor esperanza de Ucrania fue derrotada incluso con todo el esfuerzo que han puesto. Aparte de eso, es similar a Kamiansky ya que, como digo, representa una fortaleza muy importante y abre las puertas a seguir avanzando sin esta defensa. Quiero decir, si sobrepasan lo que es Pokrovsk, ya más al norte no hay tantas defensas y será mucho más sencillo pasar que en lo que es el propio Pokrovsk, así que también abre las puertas a más avances. Pero pues bueno, es básicamente eso, la situación en Pokrovsk. Y ahora vamos a hacer un pequeño análisis de lo que puede ocurrir en el futuro cercano y la situación ya más actual en toda la guerra. Bien, entonces hasta acá llega la información actual del conflicto y en todo caso nada más habrá que esperar a ver qué ocurre luego de la caída de Pokrovsk y si realmente el conflicto llega a una nueva fase, si realmente cambian las tornas y esto ayuda al avance ruso o si de lo contrario esto va a desgastar a las fuerzas rusas lo suficiente como para frenar su avance ya en el resto del Donbass. Todo es cuestión de tiempo para ver lo que ocurre. Yo en lo personal creo que esto va a ser suficiente para al menos darle un empuje para atrás a Ucrania temporalmente hasta que se recupere del golpe y sean echados pues lentamente de primero lo que es Pokrovsk, luego algunas ciudades como Konstantinivka o Siversk, por ejemplo, y vayan liberando lentamente lo que es el resto del Donbass. Pero bueno, esto ya es mi opinión y en todo caso si a alguien le interesan los medios que uso para obtener mi información, yo dejaré pues la información y los medios en los que me baso en la descripción del video. Pues sin más que agregar todo el video, pues un gusto informarles
y hasta luego.